1, 2, 3, probando sonido. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Damos gracias a Dios porque en la casa del Señor a esta hora estamos a salvo, ¿verdad? Porque si usted sale literalmente ahorita allá afuera, lo único que puede suceder es que se va a mojar. Usted escucha cómo está el agua, está terrible. A la hora que veníamos para acá era muy difícil conducir. Yo vivo algo retirado, era bien complicado, mucho tráfico, pero Dios nos trajo con bien, bendito sea el Señor. Así que en esta hora honramos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Siempre cuando tenemos la oportunidad de abrir las Santas Escrituras, todos nosotros, lo primero que hacemos es, nos hacemos la pregunta: ¿qué tú quieres, Señor amado, que yo pueda hablar después de que nosotros como adventistas hemos escuchado muchísimos temas, ¿verdad? ¿Será que les parecerá este tema? ¿Será que les parecerá este otro? A la verdad es que el Señor habla en el tiempo necesario. A la verdad es que el Señor habla a nuestros corazones, especialmente a aquella persona que tiene a cargo la meditación. Así de que creo que todos estamos conectados en esta hermosa noche. Hay un sentir especial en esta hermosa noche, de un despertar espiritual. Y creo que el tema de hoy se va a tratar de eso, de un despertar espiritual. Así que, queridos hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, el tema de esta hermosa noche se llama un llamado especial. Con ese título, usted se va a imaginar de lo que se va a hablar. Quizás se imagina, pero en esta hermosa hora no soy yo el que voy a predicar, es el Espíritu Santo a través de un ser humano. Así de que les suplico que allí donde están puedan inclinar su rostro para pedir la dirección del Santo Espíritu de Jehová. Oramos. Bendito y amante Padre, en esta hermosa noche estamos ante tu presencia, Señor amado, con la oportunidad, Señor Jesús, de pedirte perdón por nuestros pecados. En esta hermosa noche tu pueblo aquí de rodillas y los que están a través de las redes sociales, del lugar que se encuentran en sus hogares o algunos en sus trabajos, tú también los alcances con tu gracia y tu misericordia, Señor Jesús. Queremos suplicarte que tú puedas en esta hermosa noche hablar a través de mí. Gracias, Padre, porque sabemos que siempre te glorificas a través de un ser humano, Padre, para que tu palabra sea exaltada y tu nombre sea alabado, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos encomendamos. Amén. Amén. Queridos hermanos, así de que en este pequeño devocional que vamos a tener, yo les invito a que busquen la palabra de Dios en la lectura que tuvieron en Efesios 5, en el versículo 15 y 17. Quiero comenzar diciéndoles que la palabra de Dios en esta hermosa noche tiene algo especial que decirnos. Y hay una preocupación en este texto, hay una preocupación, un mensaje especial para nosotros. Dice pues así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice aquí la palabra del Señor, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Alabada sea la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Aquí hay una preocupación, hay unas palabras a resaltar aquí. El Señor está diciendo: oiga, mire, observe, con cuidado, con diligencia. Cuidado cómo andéis, dice aquí el texto. Hay que andar con sabiduría. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son malos. No seamos ¿qué? Insensatos. Entender cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Queridos hermanos, en esta hermosa noche, el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros que debemos de tener mucho cuidado cuáles son los planes que nosotros tenemos. El Señor nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: ojo, ¿en qué camino vas? Cuídate,
Porque los tiempos son malos. Observamos los tiempos. Los tiempos están terribles, queridos hermanos. En aquel entonces, en esto que yo les quiero hablar en esta hermosa noche, nuestro Padre Celestial, Jesús, estando en aquellos tiempos, cuando estaba con sus discípulos, había la misma preocupación que hoy en esta noche nosotros tenemos. Estamos pidiendo por un despertar espiritual. Quizás estamos dormidos. Hay algo que está pasando en el 2021. Hay un desespero, hay un estrés, hay necesidad. ¿Qué es lo que nosotros en nuestra vida está pasando? Querido hermano, lo mismo pasaba en aquel entonces. No es la excepción hoy en día. Sabemos que por los escritos que están en la palabra de Dios, dice que no van a venir tiempos buenos. Los días van a ser malos. Lo único que nosotros tenemos que tener es discernimiento del Espíritu Santo para seguir adelante. ¿Cómo nosotros nos vamos a dirigir en estos días difíciles? Yo les invito a que también puedan buscar la palabra de Dios en San Mateo 10:5. Ahí en aquel entonces nuestro Señor Jesucristo estaba ya con la misma necesidad que hoy en día. Había mucho pecado, había mucha necesidad espiritual. La gente, por más que miraba al mismo Jesús caminar, no hacían caso. Por lo tanto, Dios en su infinita misericordia dice que eligió ¿a cuántos hombres? A 12 hombres especiales, 12, y los llenó de su Santo Espíritu para que anduvieran con Él, aprendieran con Él, caminaran con Él, y ellos pudieran seguir el legado espiritual, lo que el Señor quería que ellos terminaran. Queridos hermanos, dice así la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis. El Señor tenía una preocupación muy peculiar, queridos hermanos. Estaba preocupado porque la raza humana estaba perdida, especialmente en el tiempo en que Él estaba. Había mucho despegue espiritual. No querían saber de personas que predicaran porque los mataban. Entonces el Señor aquí escogió a esos 12 discípulos para que anduvieran con ellos. Y cuando les dio instrucciones específicas, queridos hermanos, les dio especialmente, yo saqué 6 instrucciones especiales de lo que tenían que hacer estos siervos de Dios después de pasar un procedimiento de aprendizaje al lado de Jesús. Les dio 6 instrucciones especiales. Aquí Él está diciendo que no entren por estos caminos. ¿Por qué? Donde estén los gentiles y donde estén samaritanos. ¿Saben por qué el Señor les dijo eso? Que no anduvieran en esas ciudades y no anduvieran en esos caminos, porque esas personas conocían del Señor. Sí, le conocían. El Señor tenía una necesidad más grande, como la necesidad que nuestra hermana estaba mencionando. Una necesidad más profunda, necesidad de buscar realmente a nuestro Dios. Nuestro Dios sintió la misma necesidad. Jesús eligió a sus 12 discípulos para que caminaran con Él y le enseñaran con ejemplo propio, y luego les dio instrucciones especiales para que caminaran a rescatar al perdido, especialmente, en otras palabras, al pecador. La palabra de Dios dice así, instrucción número 1, les dijo, vayan por el pecador. En San Mateo 10:6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden, le había dicho: no entren a la casa ni por camino de samaritano ni de gentiles. Por ahí no vayan a predicar la palabra de Dios. Yo no los quiero ver allí. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos: si hoy estuviera nuestro Señor Jesucristo predicando para nosotros, ¿quiénes son los discípulos del Señor hoy en día? Nosotros. Ya no son 12. Ahora somos todos los seres humanos. Todos somos discípulos. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera hoy aquí predicando la palabra de Dios directamente de sus labios, Él nos dijera: oigan,
queridos hermanos de Corona, no quiero que vayan a predicar la palabra de Dios aquí en este templo, porque ellos ya me conocen. Lo que yo quiero es que ustedes salgan y busquen las ovejas perdidas, los que se encuentran en Brooklyn, en Queens, en Manhattan, los que son perdidos totalmente, porque ustedes ya me conocen. Había una necesidad muy grande allá y el Señor la conocía. Es por eso que mandó a sus discípulos a que fueran por los perdidos, por los pecadores realmente. ¿Por qué por los pecadores, queridos hermanos? ¿Recuerdan ustedes en la historia de San Marcos 2:17? Ahí narra la historia que estaban los escribas y los fariseos cuando vieron que Jesús estaba comiendo con los publicanos y los pecadores. ¿Se recuerdan? Estos comenzaron a murmurar cuando Jesús estaba allí y se preguntaban, él no sabe con quién está comiendo. No sabe que está comiendo con gente perdida. Y dice así la palabra de Dios en San Marcos 2:17, lo que el Señor, al oír esto, Jesús, oiga lo que yo les estoy contando, les dijo, los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Está claro, queridos hermanos, lo que nuestro Señor quería hacer con sus discípulos en aquel entonces. Él no quería que fuera, que estuviéramos predicando en el mismo sitio, con las mismas personas. ¿Sabe? Tú como discípulo tienes que prepararte, no para volver a repetir todo lo que tú has aprendido aquí entre nosotros mismos. Si tú ya conoces estas palabras, esto es para que nosotros nos motivemos y prediquemos la palabra del Señor. Pudiera ser ese lugarcito, ese parquecito que está ahí, ¿se recuerdan? Aquí, que aquí se mantienen muchos bolitos. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Pasamos ignorando ese puestecito. Y la palabra de Dios está diciendo aquí, no ignoren a estos que están allí, porque ellos son los pecadores. ¿Por qué son pecadores ellos? Porque están ingiriendo bebidas que están haciendo daño a su cuerpo. Entonces la necesidad es más grande allí. Entonces para eso nosotros somos llamados, queridos hermanos, a ir a esos lugarcitos. Allí es cuando tú y yo tenemos que ir a predicar la palabra de Dios y decirle estas cosas. Queridos hermanos, el Señor le dio una segunda instrucción a sus discípulos. En San Mateo 17 dice, yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se acerca. Había un mensaje para dar. Primero les dice que vayan a los pecadores, y luego cuando encuentren los pecadores tenían que llevar un mensaje especial, y ese mensaje especial es anunciar que la venida del Señor está pronta. Es el mismo mensaje que tú y yo tenemos. ¿Ya vino el Señor? Aún no ha venido el Señor, queridos hermanos. O sea que aún estamos habilitados. Este mensaje se encuentra vigente para que nosotros seamos instrumentos, discípulos del Señor, a predicar su palabra, queridos hermanos. El reino de los cielos se acerca. Si usted sale gritando aquí para allá, inmediatamente, si usted el reino de los cielos se acerca, y usted sale, el reino de los cielos, Jesús viene pronto, ¿saben qué va a pasar con usted? Le van a decir, está loco. Se van a burlar de usted. Y si usted no tiene su fe puesta en Jesús, a usted le va a dar pena seguir gritando. A usted se va a desanimar porque las personas no le creen. Pero el Señor le está mandando a usted. Más adelante le explicaré a usted un poco más referente a esto. Pero el Señor le está diciendo a usted, fortalécete, estudia, prepárate y ve, busca a los perdidos y anúnciales que la venida de Cristo está pronta. Ese es el mensaje, la segunda instrucción que Dios le da a sus discípulos, a sus 12 discípulos, queridos hermanos. Ahora, quiero resaltar algo. Ahí en San Mateo 10, queridos hermanos, en San Mateo 10, en el versículo número 1, en su infinita misericordia, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo los instruyó totalmente a ellos. ¿Usted cree que los mandó vacío? No, los mandó con poder. Vean lo que dice San Mateo 10, San Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus
impuros. ¿Sobre qué espíritus? Impuros. Imagínense donde el Señor no hubiese puesto aquí espíritus impuros. Si solo hubiese dicho espíritus, hubiese tenido dominio sobre los espíritus también de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? Pero aquí está siendo específico sobre les dio dominio sobre los espíritus impuros, los espíritus del mal, los espíritus del enemigo, del diablo. Sobre ellos el Señor los dotó de poder para que pudiera dominarlos. ¿Y qué más dice? Para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Los envió con poder? Amén. A los 12, nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo, queridos hermanos, noten ustedes, a los 12 los dotó de ese poder de bendición. A los 12 les dio su Santo Espíritu. No hizo excepción, aunque Él sabía que uno de ellos lo iba a entregar. El Señor les dio también esa misma autoridad a este personaje, a este discípulo, a todos por igual. ¿Qué me quiere decir a mí este texto, querido hermano? Usted, si está entendiendo la palabra de Dios, en esta hermosa hora, aquí habemos muchos discípulos. En aquel entonces 11 hicieron la voluntad de Dios, siguieron los pasos que Dios, siguieron en contacto con Dios, pero uno de ellos se apartó, uno de ellos escuchó la voz del enemigo y entonces fue tropiezo para el mismo Jesús y se apartó totalmente. Esto me hace a mí pensar en esta hermosa hora que a pesar de nuestras fallas, a pesar de lo que pase, el Señor aún a todos nosotros nos ha bendecido con ese poder. Ahora, los 11 discípulos trabajaron para continuar teniendo ese poder, para tener el poder de ¿qué? De sanar enfermos, de tener dominio sobre los espíritus inmundos, para sanar enfermos, sanar lepra y muchas cosas más, queridos hermanos. El Señor quiere decirte en esta hermosa hora, la bendición es para todos. La bendición es para los que estamos aquí, para los que están en las redes sociales. La bendición no hace excepción para nadie, porque el Señor no hizo excepción, aún conociendo el futuro del que le iba a entregar. Así que hay esperanza para todos, queridos hermanos. Que no seamos nosotros tropiezos para nuestros hermanos, para que caigan en tentación. El mismo Dios no hizo excepción de esta persona. En el versículo de cuando Dios le dio autoridad, también dice en San Mateo 10:8, yo leí San Mateo 10:1, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia hacerlo todo. ¿Eso qué significa, querido hermano? Que ellos tenían que hacerlo de corazón. ¿Tenían que estar cobrando por esos grandes milagros? No, de gracia recibiste, porque así fue que el mismo Jesús los bendijo con esos poderes. No les costó nada, por lo tanto eso mismo es para nosotros. De gracia nosotros recibimos ese poder, de gracia nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo. Así mismo nosotros tenemos que ir y predicar la palabra de Dios sin cobrar un centavo. Eso es lo que las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo ahí. Instrucción número 4, querido hermano. ¿Sabe qué más le dice Jesús a sus discípulos? No lleven nada. En San Mateo 10, 9 al 10 dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Automáticamente el Señor le estaba diciendo por un motivo. Oigan, si alguno de ellos hacía algo contrario a las instrucciones que Dios les estaba dando, el Espíritu de Dios no iba a tener poder en ellos. Ellos se dejaron guiar por todo eso. Usted se imagina en aquellos tiempos, hoy tenemos carritos,
Hoy hay transporte público, hoy hay trenes, hay aviones, hay muchas cosas para usted ir a predicar la palabra de Dios. Pero en aquel entonces lo único que habían eran animalitos fuertes, los asnos, habían quizás muchos otros animales, queridos hermanos, en los cuales allá se transportaban ellos. Eso era el transporte de aquel entonces. Usted se imagina si los discípulos no se hubiesen llevado de instrucciones, donde ellos hubiesen llevado todo lo que tenían, todos sus tesoros, o si hubiesen comenzado a recibir todo lo que le daban, ¿cómo iban a ir ellos en el camino? Iban a ir cargados. Entonces el mensaje no iba a llegar a los pueblos que ellos tenían que ir. ¿Por qué? Porque estaban llenos sus bolsas de oro, de plata y de todo eso. El Señor se refiere aquí con alforja, se refiere a bolsa de viaje o a un saco. En aquel entonces me imagino que era un saco, ¿verdad? Donde tenían que echar sus cositas. No, porque el Señor no quería a sus discípulos cansados en el camino, los quería libre. También de bordón. ¿Qué es un bordón? ¿Se recuerdan? En aquel entonces había un palo hecho que ellos se utilizaban para caminar, y dice que ese bordón era más alto que ellos. El Señor les dice, no lleven ni siquiera eso para el camino. Eran instrucciones específicas. Dios tenía un propósito, queridos hermanos, para los discípulos. El Señor quería que ellos no se cansaran, que ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, casa tras casa, el mensaje llegara a su final, para que todo oído, todo pueblo, toda tribu, toda lengua escuchara este mensaje que ellos iban impartiendo. ¿Cuál era ese mensaje? Cristo, el reino de Cristo está cercano. Cristo viene pronto. ¿A quién tenían que predicarle? A las ovejas rescarriadas. Eso es lo que él está diciendo. A los perdidos, a los pecadores. Totalmente a ellos, queridos hermanos. Instrucción número 5. Esta es una instrucción muy fuerte, queridos hermanos. Le dice Jesús a sus discípulos que tuvieran cuidado cuando entraran a las casas, que solo habitaran en casas dignas. Vea lo que dice aquí en San Mateo 10, 11 al 13, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, oigan, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis, hasta que termine la misión en esa casa, en esa ciudad, en ese pueblo. Oiga, y al entrar a la casa, saludadla. Esa era la instrucción. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre esa casa, sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá con vosotros. En aquel entonces, queridos hermanos, era una bendición entonces recibir a los 12 discípulos en el hogar de ellos. Era una bendición porque iban, ¿qué? Si los discípulos escogían mi hogar, entonces significa que ellos miraban que en esa casa habían hijos de Dios. Y cuando ellos entraban allí, oigan, cuando ellos entraban allí, la paz del Señor se iba a quedar. Pero si por casualidad ellos se equivocaban, dice aquí, pero si no es una casa digna, vuestra paz va a regresar con ustedes. ¿Y cómo va a quedar la casa? Como la encontraron, sin la paz. Porque la paz la llevaban los discípulos. ¿Por qué? Porque iban con autoridad, iban con poder, proclamando el mensaje de Dios. Entonces, en aquel entonces, queridos hermanos, era un privilegio recibir a los discípulos. Ahora, en el 2021, ¿es un privilegio recibir a un siervo de Dios en su hogar? ¿A un predicador? ¿A un pastor? Claro que sí. El Señor le decía a estos discípulos, oigan, cuando vayan allá, analicen el territorio y pregunten qué casa es digna de que ustedes posen. O sea que ellos no iban a posar en una casa donde iba a haber fiestas. No, eran instrucciones especiales del cielo que tenían que tener mucho cuidado donde iban a ir. Ahora, yo me recuerdo, queridos hermanos, en mi casa, en Guatemala, cuando nosotros
yo tenía 8, 9, 10 años. Yo me recuerdo que todos los pastores llegaban ahí a la casa de nosotros y ahí siempre había un cuarto especial para los pastores. Había una semana, o en aquel entonces a veces eran hasta un mes de campaña evangelista, y entonces los pastores siempre llegaban a casa. Número 1, por referencia de la conferencia. Número 2, a veces venían los pastores y no sabían y se informaban, y entonces los hermanos de ahí, los vecinos, le decían: oh, aquí está una hermana, nuestra hermana, a mi madre, y mencionaban a mi mamá. Entonces los pastores buscaban a mi mamá porque daban buena ¿qué? Conducta, daban buena referencia de que había un lugar que alababa y glorificaba a Dios, y siempre los misioneros, siempre los pastores eran bienvenidos en casa. En aquel entonces era difícil, querido hermano. No hay lo que hoy en día tenemos. En aquel entonces teníamos que compartir una librita de frijoles, el arrocito. Entonces yo me recuerdo que mi mami tenía que correr y hacer muchas cosas porque estaba el siervo de Dios, porque mi madre sabía que quien estaba allí era un siervo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, qué lindo es recibir a alguien que tiene una misión especial, que tenga una campaña. Si alguna vez usted tiene la oportunidad y si usted es elegido para que vayan a su hogar, querido hermano, siéntase gozoso, siéntase privilegiado, porque va a haber alguien en su hogar. Allá usted si rechaza esa bendición, haga todo lo posible. Haga todo posible, hacer los preparativos para recibir al siervo de Dios, para que la palabra de Dios continúe aquí en Queens y así el mensaje del Señor sea proclamado en esta ciudad. El último punto, querido hermano, el número 6, y es muy triste. El número 6 dice: si el mensaje es rechazado, le dice Jesús a sus discípulos, salid de ese lugar. Si el mensaje es rechazado, porque ellos iban predicando en casa, en ciudades y en pueblecitos. Y entonces dice así, en San Mateo 10, 14 al 15, dice la palabra de Dios: si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, dice. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, que para aquella casa, que para aquel pueblo. Ay, queridos hermanos, cuánta tristeza es para decirles a ustedes: ojalá que nosotros seamos los que llevemos el mensaje. Yo espero en Dios que no seamos los que recibamos el mensaje, porque si estamos recibiendo el mensaje es porque estamos perdidos, ¿verdad? Ya no es tiempo de que nosotros como adventistas estemos perdidos. Ya es tiempo que nosotros como adventistas estemos preparados para llevar la palabra de Dios a toda ciudad, a toda persona. Si usted no puede hablar el idioma, busque a un amigo que hable el idioma y vaya y predique la palabra de Dios. Y querido hermano, prepárese en oración para ir a predicar la palabra de Dios, porque el resultado final, si rechazan el mensaje, usted sabe muy bien, usted no se los va a decir de esa manera, pero usted sabe muy bien que si rechazan el mensaje del Señor, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más liviano, menos pesado que para esa ciudad, que para ese corazón que cierre al mensaje del Espíritu Santo. Así que nosotros como discípulos tenemos que preparar el terreno antes de ir. Oigan lo que les digo, queridos hermanos, antes de ir a predicar una casa y que quede condenada esta casa por rechazar el mensaje, ¿por qué no somos más sabios y preparémonos en oración? Y oremos por esa persona, oremos por esa casa, oremos por esa ciudad, para cuando tú vayas y vayas con el Espíritu Santo, el mensaje sea poderoso, para que el mensaje no sea rechazado. Entonces tu alma, mi alma, se va a regocijar en el Señor, porque has ganado una alma para Cristo y la has librado de la muerte eterna. Queridos hermanos, yo espero que el mensaje en esta hermosa noche haya quedado clavado en tu corazón, en tu corazón y en tu mente.
Yo espero que nosotros dejemos de estar sentados. Claro, el Señor nos dice también que nosotros no podemos dejar de asistir a la iglesia como muchos lo hacen. Si nosotros también debemos de venir aquí para prepararnos, para recibir instrucción, para tener en comunión con nuestros hermanos. Y aquí en un plan misionero, en un plan evangelístico, ganemos almas para nuestro Dios, queridos hermanos. ¿A usted le gustaría ganar almas para nuestro Dios? Amén. Que ese sea el deseo en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios para finalizar en Hebreos 10, 24, 25 en referente a esto. Y considerémonos, querida hermana, disculpe, la mamá de Aníbal, ¿cómo se llama? Hermana Lorena, discúlpeme. Aquí está su sentir, querida hermana. Es el sentir de todos nosotros. En Hebreos 10, 24 al 25 dice así, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estoy leyendo Hebreos 10, versículo 25, 24 y 25. Vuelvo a repetir. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, oiga, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. El día está cerca, queridos hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unos con otros, apoyándonos. Usted no se contagie, querido discípulo del Señor, de los que no vienen. No escuche palabras negativas. Si usted va a visitar al hermano que no está viniendo, no se contagie con él. Llévele el poder del Espíritu Santo ahí a su hogar para que él pueda regresar a este lugar. Y juntos, unánimes, puedan todos compartir de las bendiciones que el Señor nos da. Y las buenas obras las compartamos, queridos hermanos. Creo que la palabra de Dios ha sido clara en esta hermosa noche. Que Dios nos pueda ayudar. No te contagies con el mal. Si ves a tu hermano perdido, en pecado, no lo ocultes, ni lo divulgues. Dije, no lo ocultes, ni lo divulgues. Si ves a tu hermano perdido, ve, como dice Pablo, en amor, en secreto, llámale la atención. Ve y ora por él. 1, 2, 3 veces. Hasta que éste sea tocado por el Espíritu de Dios y regrese a los pasos del Señor Jesucristo. Ahora, si tú vas a comenzar a alcahuetear el pecado de tu hermano, ocultando el pecado, entonces tú también vas a pagar en el día del juicio. Es lo que dice Ezequiel 3:18. Búsquenlos si ustedes desean, se los dejo ahí, Ezequiel 3:18. Hay una gran responsabilidad para traer al pecador, y si no, nosotros mismos vamos a ser condenados por ellos. Queridos hermanos, esa sangre va a ser derramada en nuestras manos. Así que nuestra necesidad es afuera. Aquí preparémonos. Les invito a que nos pongamos de pie, y así como estamos, yo voy a hacer una oración y creo que quedamos despedidos de este culto. Que el Espíritu Santo vaya con ustedes, queridos hermanos, y que este mensaje haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Oramos. Bendito y amante Padre, Señor Jesús, gracias, Señor amado, por esta hermosa noche. Gracias porque tú nos has hablado. Gracias porque tú diste instrucciones a tus discípulos y ahora nos las das a nosotros, las mismas instrucciones para predicar tu palabra. Señor, si nosotros no predicamos, las piedras, las rocas hablarán, las montañas. Se nos hace muy común hoy en día. Lo que pasa es que no podemos discernir entre el bien y el mal. No podemos discernir, eterno Jehová, lo que tú estás hablando. Porque hoy
A través de las montañas tú nos hablas cuando tiemblan. A través de estos huracanes que están habiendo, tú nos estás hablando. A través de la enfermedad que está viniendo, tú nos estás hablando. Tú estás haciendo tu parte. Ahora nosotros queremos hacer nuestra parte, Padre Celestial. Úsanos, eterno Jehová. Úsanos con el poder de tu Santo Espíritu. Instrúyenos, Padre. Y si hay algo en nuestras vidas que no está siendo conectado contigo, perdónanos y ayúdanos a rectificar y dejar el mal y consagrarnos totalmente a ti, para que tu palabra sea exaltada en nuestras vidas y a través de nosotros otras almas regresen y sea tu nombre glorificado en todo momento. Gracias, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo que se hizo presente, que fuimos muchos, y bendice a los que están en las redes sociales. Bendícelos, Padre, y a los que se les ha ido el deseo de venir a tu santo templo. En esta hermosa hora oramos por ellos, para que tu Santo Espíritu los toque. Nosotros no juzgamos por qué es que ellos no han venido, pero tú conoces sus necesidades, tú conoces lo que está aconteciendo. Si hay algo que falta en ellos, ponlo en esta hermosa hora para que ellos puedan venir y trabajar para que tu obra sea exaltada en esta ciudad de Nueva York. Gracias, eterno Jehová, por hablarnos. En tu nombre de amor, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén.